sabemos es que el corazón, hay cosas que sí sabemos, partamos de eso, ¿no? Se siente, más o menos, saben que el corazón tiene 4 cámaras, ¿no? Que tiene 4 válvulas, ¿no? Saben que está formado por tejido cardíaco, estriado, muscular, estriado cardíaco, ¿no? Y saben, tiene esta gran característica de ser automático. Eso implicaba que no dependía del sistema nervioso para poder funcionar. ¿Lo tienen claro esos puntos? También sabemos que este sistema tiene esta bomba, este órgano que trabaja, que produce un trabajo activo, desde que empezó a latir a la 4ª semana de gestación hasta el día que se muera, no va a dejar de trabajar, para impulsar sangre a través de vasos sanguíneos, que son sistemas de diámetro variable, que van a permitir que esa sangre transporte todas las sustancias que están dentro de la sangre, llámese oxígeno, dióxido de carbono, toxinas, nutrientes, demás, a través de todo el cuerpo. Eso lo entienden, ¿sí? Este trabajo mecánico hace que el corazón funcione como una especie de pulsor, o sea, no es continuo el pasaje de sangre, sino que va por pulsos, porque el corazón va como escupiendo un pedacito, poquito de sangre cada vez, digamos. Y ese es el volumen de sangre que se va moviendo a través de toda esta red de conductos. ¿Está bien? Este corazón tiene o muestra alteraciones anatómicas y fisiológicas en respuesta a un entrenamiento. ¿Y qué es el entrenamiento? Bueno, el entrenamiento es la exposición progresiva, regular y racional a un ejercicio en pos de obtener o alcanzar un objetivo, ya sea deportivo o de salud o demás. Que yo expongo a un individuo, no es que salgo a correr un día y ya mi corazón a eso me refiero. Tiene que ser algo constante, progresivo y planificado. Eso es un entrenamiento. Es decir, cuando yo pauto ciertas actividades físicas y expongo a ese corazón a esa actividad, como es un músculo, cambia. La adaptabilidad del corazón al ejercicio es quizás la más eficiente o la más visible, a diferencia de las adaptaciones que yo puedo ver del pulmón o del riñón. O sea, todos los órganos en definitiva se van a adaptar al ejercicio, pero quien lo va a hacer más evidentemente es el corazón, porque el corazón también es un músculo. ¿No es maravilloso? Y así como ustedes ven cuando hacen ejercicio que sus músculos cambian, que se vuelven más tónicos, están más firmes, ¿no? Que se vuelven quizás más grandes, más voluminosos, ¿o no? Y que tienen una mayor fuerza de contracción. Antes levantaba 10 kilos y ahora levanto 50, o sea, es más fuerte, la contracción se vuelve más fuerte. Yo el primer día no podía levantar los 50 kilos, pero después de 1 o 2 meses ese músculo se hizo más fuerte, ¿o no? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo logramos entrenar este corazón? Bueno, haciendo ejercicio de distintas formas. Y eso es lo que vamos a intentar analizar, que ustedes conozcan qué signos, qué datos directos o indirectos puede darme a mí este corazón, ese individuo al que yo estoy analizando, para darme cuenta si ese entrenamiento es efectivo o no, si estoy haciendo las cosas bien o no. A ver, ¿a ustedes les interesaría saber si su entrenamiento funciona? Sí, obvio, lo pongo en la carrera y gana. Funcionó, ese es un dato magnífico, lo puse a correr y ganó, entonces está funcionando. Ahora, no gana nada. ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Qué otros datos, qué otros signos me estarían dando a mí la pauta de que yo estoy haciendo bien o mal las cosas? Y uno son los datos que yo puedo tomar a partir de este sistema. Porque este sistema tiene un dato, un signo que es fácilmente de ser
cuantificado por ustedes. ¿Cuál? Pulsaciones. Las pulsaciones. Exactamente. La frecuencia cardíaca es un signo evidente, franco, audible, palpable, que no requiere ningún tipo de tecnología para ser medido. Y eso es una ventaja, porque yo puedo, no necesito hacerle un ecocardiograma en la pista para ver si está funcionando lo que estoy haciendo. Solo con contar las pulsaciones, yo puedo desde saber si mi entrenamiento está funcionando o establecer la pauta de la actividad física que yo quiero desarrollar ese día. Es decir, si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos con metabolismo, les dije que había muchos criterios para clasificar las áreas funcionales. Uno eran los procesos metabólicos que sostenían energéticamente ese área. Entonces nosotros empezamos dividiendo las áreas funcionales. Bueno, vamos a trabajar el ATP-PC, el glucolítico, el aeróbico, no sé, como quieran llamarlo. Pero también ustedes saben que se puede sistematizar el entrenamiento, es decir, yo hoy voy a trabajar al 50%. Ah, no, hoy voy a hacer un trabajo muy intenso, estoy trabajando al 90%. ¿Lo escucharon alguna vez eso? Bueno, al 90% ¿de qué? ¿Qué es ese 90%? ¿Qué es ese 50%? ¿De qué? ¿De qué valor? ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es el 100% es qué? ¿Qué valor es ese? Ah, yo digo, voy a trabajar el 60%. ¿De qué? ¿Y si estás haciendo ponerle un levantamiento de pesa? No. Si estás haciendo un levantamiento Si de pesa... estoy trabajando el 50%, perdón, de mi reposo, estoy dormido. Así, ¿Se entiende? Si antes de trabajar el 50% Ahora, ustedes saben, ¿escucharon alguna vez que voy a trabajar el 50%, el 60%? ¿Está bien? ¿Lo escucharon? ¿De qué? Claro, tenés que conocer el total todavía. No. De la capacidad cardíaca. Y un dato de la frecuencia cardíaca máxima. Eso es lo que mido, es el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Hay muchas formas de obtener ese valor, algunos son relativos y otros son absolutos. Por ejemplo, ¿cuál sería la forma adecuada de que yo conozca mi frecuencia cardíaca máxima? Yo voy a entrenar con ustedes y ustedes me dicen, quiero saber tu frecuencia cardíaca máxima, la absoluta, la real. ¿Qué me tienen que hacer? Ejercicio, claro, ejercicio intenso. ¿Hasta cuándo? Hasta que suba más. Hasta que me midan la frecuencia y le suba más. Me vas a matar, no me podés hacer eso, porque vos no sabés nada de mí, no sabés si yo puedo tolerar eso o no. ¿Está bien? Ah, sí, se murió, era la máxima. No más. Vino la ambulancia, viste la ambulancia al lado y dice, conseguí la frecuencia cardíaca máxima. La mínima también. La mínima, el mismo rato. No puedo. Entonces vos podés decirme, a ver, Paulita, ¿qué edad tenés? Pregúntame. ¿Qué edad tenés? ¿Qué te importa? Tengo 40 años, entonces sé, como es un buen entrenador, tuvo buenos profesores, dice, bueno, vamos a estimarla. Total, por lo que vamos a poder hacer hoy con Paula, con más o menos la frecuencia ahí relativa, me alcanza para trabajar, ¿está bien? Siempre tiene que ver con lo que yo voy a hacer. Entonces él va a aplicar una fórmula que es muy pava, que todos seguramente la conocen, es tomar un valor constante que se saca a partir de muchas investigaciones, es 220 menos la edad. Entonces se puede a grandes rasgos decir, yo calculo, estimo que Paula, como tiene 40 años, 220 menos 40, 180 pulsaciones serían su frecuencia cardíaca máxima, por lo tanto trabajar al 60% implicaría más o menos llegar al las 100, 110 pulsaciones por minuto. Entonces a mí me pone a caminar, a trotar y ya sabe que en ese área funcional yo voy a estar trabajando algo aeróbico sin ningún riesgo de que yo me llene de ácido láctico. ¿Se entiende? Ahora, si él no sabe aplicar eso, no, ahora me toma las pulsaciones, yo estoy trotando, toma las pulsaciones, estoy en 150, ¿qué me tiene que decir? Vamos a caminar. Caminemos,
bajemos el ritmo, bajemos la intensidad porque te estás pasando del área en el que yo quería quedarme para realizar la actividad que yo tenía pautada. Porque yo, que soy el entrenador, pienso racionalmente, planifico, ¿no? Ideo, organizo mi entrenamiento. ¿Se entiende? Entonces, este dato se puede aplicar en muchas fórmulas. Chicos, ahora ya directamente hay aplicaciones de celular que arman este tipo de test o de lo que quieran, o programas de computadora en donde uno puede pedir la ergometría a la persona, ya cargar los datos, ir haciendo, ¿no?, las correlaciones acerca del entrenamiento y demás. Si yo ya tengo un atleta más de elite, quizá establecer ya parámetros más específicos, cuál es su índice de masa corporal, si es varón o si es mujer, si tiene entrenamientos previos, o sea, va a ir variando las características y el valor neto de ese parámetro para medir la actividad física. Profe, pero igual también me va a servir para ver si mi alumno va mejorando, ¿no? Por supuesto. Entonces ahora vamos a ver qué datos me sirve a mí, porque entonces si yo puedo mejorar, pero imagínate, yo empecé y iba caminando y ya llegaba a 120 pulsaciones. Estaba que el mes que viene seguís caminando al mismo tiempo y llegaba a 80. Claro, si yo después, para llegar a 120 ya estoy trotando, y llegué a 120 trotando. Aumenté la intensidad, pero la frecuencia cardíaca se mantiene, entonces eso me permite hacer una actividad física más intensa, sin moverme del área funcional en la que yo quiero trabajar. Pero si yo no veo progreso, siempre estoy igual, algo está pasando, porque no hay variaciones beneficiosas a través de ese ejercicio, algo hay que ajustar, ¿está bien? ¿Se entendió? ¿No es maravilloso? Bien. Profe, entonces la frecuencia cardíaca determina el área funcional en la que está. No, es una forma de organizar pero si vos y tenés una de ajustar. las 120 pulsaciones, estás en un aeróbico, Sí. siempre que estés a 120 vas a estar en aeróbico. ¿Y te parece que sí? Por eso me pregunto. Yo Si vos mejorás, puede ser que después el aeróbico lo hagas con menos. Claro, eso es la intención, o sea, no es todos los que están en 120, no, Claro. justamente es individual. Y esa es el arte del entrenador, encontrar cuál es la frecuencia cardíaca adecuada para cada uno para sostenerte en el área funcional que vos querés trabajar. ¿Se entiende? Lo que nunca puedes hacer es estandarizar, ahí todos tienen que correr a la misma velocidad. Entonces los grupos de trote y eso no sirven. Masivos no, vos podés tener más o menos una población. Pero sí, Vos- mucho eso. Sí, vos tenés una población, no sé, van ellas tres. Bueno, más o menos, están parejas, tienen la misma edad, tienen la misma actividad física encima. Ahora, me pones a mí a hacer la misma actividad que hacen ellas y yo no voy a poder, las voy a ver de atrás corriendo. O sea, si yo tengo 30 personas corriendo todas juntas, sin poder hacer una distinción, bueno, este grupo que corre acá, este grupo que vos no, vos mirá, recién arrancás, vení acá conmigo, vos tenés que hacer la distinción. Si no, no vas a poder hacer un buen trabajo individual. Y el trabajo del entrenamiento es individual. Salvo que sea es más, en un equipo no todos hacen lo mismo. En un equipo de fútbol, o sea, el arquero no hace lo mismo que el otro, el de los distintos puestos también Ahí tienen justo cosas estamos hablando quizás distintas. de test. Por supuesto, para eso están los test. Los test lo que me dan es información, que lo que pasa es que yo tengo que saber para qué uso esa información y cómo la uso, cómo la aplico. Todo lo que sea masivo, así, viste, como que hagan todos esto, tipo la clase de spinning, viste, toda la vieja no va. Para mí. Ahora sí hay personas que son muy hábiles para ir dando indicaciones y poder hacer la clase todas juntos y haciendo, bueno, vos haces tal cosa, el ojo, ¿no? Experto, que más o menos vaya teniendo en cuenta estas variaciones. O haciendo selección, tengo un grupo de más de 40 tal hora, un grupo, bueno, vos mirá, voy haciendo como una selección yo de ir llevando a la gente al horario
para nuclearlos más o menos dentro de las mismas capacidades. ¿Sí? Bien, cuando hablábamos la clase pasada de corazón, vimos que el corazón, en cuanto a su anatomía, tenía ciertas características que permitían explicar su fisiología. Es indudable, como intentamos marcar en la anatomía, que la relación anatomo-fisiológico de un órgano está totalmente entreverada, o sea, una cosa moldea a la otra. Yo no puedo explicar el funcionamiento del corazón si no conozco su anatomía, y su anatomía explica su fisiología, y parte se ve en la disposición del sistema eléctrico del corazón. Ustedes recuerdan que el corazón tiene esta forma cónica, en este sector están todos los vasos sanguíneos, las aurículas y algo que yo había marcado era que las válvulas, las 4 válvulas estaban alineadas en un mismo plano. ¿Sí? Lo vimos en una de las filminas que estaba representado, incluso había un corte transversal a esa altura. Y otra de las cosas que vimos es que la disposición del sistema eléctrico del corazón seguía el eje anatómico del corazón, disponiéndose el punto principal de conexión, el marcapaso, que es el nódulo sinoauricular, justo en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. ¿Se acuerdan? Que después se conectaba con el nódulo auriculoventricular, que también está en la aurícula derecha, pero sobre, muy cerca de la válvula tricúspide, o sea, está en ese plano que yo marcaba de ubicación de las válvulas. Y después se conectaba con el haz de His, que cruza justo por el tabique interventricular y que se dirige rápidamente hacia el ápex, y en el ápex surgía toda la ramificación de las fibras de Purkinje que tomaban y abrazaban todo el miocardio ventricular. Y justamente esta disposición explica el ciclo cardíaco. Cuando yo hablo de que el marcapasos, y lo expliqué cuando intenté, la clase pasada que lo mencioné, el reflejo de Van Bringe y la ley de Frank-Starling, y dije que el aumento del retorno venoso, es decir, yo empiezo a correr, eso hace que los músculos estén como más activos y entonces drenan, estrujan más los miembros, y toda la sangre que estaba en los músculos empieza a irrumpir dentro del torrente venoso en mayor volumen, es primera actividad. Incluso la respiración aumentada hace que la bomba aspirante del tórax se estruje a los pulmones más, y entonces eso hace también que vuelva más sangre a la aurícula izquierda. Entonces aumenta el retorno venoso, y estratégicamente ese aumento de sangre estiraba, literalmente distendía las paredes de la aurícula, y eso hacía que el nódulo sinusal entendiera que debía aumentar, no es que piensa conscientemente, pero eso provoca un reflejo que aumenta la frecuencia cardíaca del marcapaso. Es un reflejo intrínseco del corazón muy eficiente, porque permite que si más sangre está entrando al corazón, más sangre sea bombeada rápidamente hacia afuera del sistema y que todo se mantenga armoniosamente distribuido. Y en respuesta a la distensión de los ventrículos, es decir, más sangre hay en la aurícula, entonces más sangre va a entrar a los ventrículos, se producía por la ley de Frank-Starling un aumento en la fuerza de contracción en el latido siguiente. Entonces el corazón, si recibía más sangre, era capaz de expulsar también más sangre porque el corazón apretaba con más fuerza. Estas dos regulaciones son las que están acá. Es decir, que a una variación en el retorno venoso por acción de, en este caso, que inicia el movimiento, pueden ser otros problemas, pero en sí el aumento del retorno venoso va a provocar en el corazón una regulación intrínseca. Hay otros tipos de regulaciones, como la nerviosa, que es extrínseca, viene del sistema autónomo, y otra, igual que la hormonal, y la local, que tiene que ver con los testeos que realiza
el sistema nervioso a los cambios particulares, sobre todo de la sangre. Por ejemplo, aumentos en la concentración de dióxido de carbono, disminuciones en la concentración de oxígeno, variaciones en la acidez, y todo eso también lo causa el ejercicio. Si tenemos producción de ácido láctico, si estoy haciendo una actividad muy intensa, o si estoy generando mucha producción de dióxido de carbono para regular esa acidosis, o porque estoy en un ejercicio glucolítico. ¿Y qué más? Porque estoy en altura también, eso puede causar cambios. Cuando vieron que los jugadores van a jugar a la altura, las posibilidades de adaptarse a la altura requieren meses. Entonces, esos primeros cambios fisiológicos hacen que los futbolistas, uno los ve que están ahogados, no solamente que no entra tanto oxígeno, sino que ese oxígeno no puede ser movilizado porque el corazón está exigido, porque como las concentraciones están variadas, el corazón late más rápido, entonces ese deportista no puede hacer frente a la misma actividad física que él estaba acostumbrado a realizar cuando estaba al nivel del mar. ¿No? Bien. Esta disposición del sistema eléctrico del corazón va marcando también los pasos. Primero hay una distensión de las aurículas, las válvulas están todas cerradas. Luego, por lo tanto, la sangre cae a la aurícula y eso produce el llenado de la aurícula, y al mismo tiempo el corazón ventricular está relajado. Se relaja tanto que la presión dentro del ventrículo pasa a ser menor a la presión en la aurícula, que ahora está llena de sangre, y entonces las válvulas auriculoventriculares se abren. ¿Me siguen? Estoy explicando el ciclo cardíaco. Lo tengo que empezar así. Las 4 válvulas están cerradas. Así di mi final de anatomía humana. Y sigo ese cuentito. Las venas llenan las aurículas mientras los ventrículos se están relajando. Como las aurículas se llenan de sangre, aumenta la presión dentro de la cavidad auricular y disminuye la presión en la cavidad ventricular. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea tan menor que entonces las válvulas auriculoventriculares se abran llenando los ventrículos. Los 3 primeros tercios de sangre que cae al ventrículo lo hacen por pura gravedad, y el último tercio es debido a la sístole auricular que se inició cuando el nódulo sinoauricular se despolarizó y pasó su información hacia el nódulo auriculoventricular. En ese momento, el haz de despolarización está viajando por el haz de His, lo cual tensa los músculos papilares que sostienen las válvulas auriculoventriculares del lado de adentro. Cuando llega al ápex, la despolarización, el ventrículo empieza a contraerse desde el ápex hacia arriba y se tensan las paredes del miocardio. La sangre que está entrando empieza a hacer fuerza hacia la válvula y entonces la cierra, porque la válvula no puede abrirse hacia un lado, se cierra, se traba, lo que causa el primer ruido cardíaco. En ese momento las 4 válvulas están cerradas y el ventrículo está en franca sístole, aumentando entonces la presión y la fuerza dentro de la cavidad ventricular. Este se llama periodo de contracción isovolumétrica. Como lo que está dentro del ventrículo es un líquido y los líquidos no se comprimen, entonces el líquido absorbe toda esa fuerza y aumenta por lo tanto la presión. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión de las válvulas sigmoides es vencida y la sangre entonces es expulsada hacia las arterias. Sigue contrayéndose el corazón, el ventrículo, hasta que toda la sangre entra a las arterias, que tiene que ser mucha esa presión porque tiene que ir para arriba. Ambas arterias tienen salidas superiores en los ventrículos. Cuando las arterias se llenan de sangre, esa sangre por gravedad empieza a hacer peso hacia abajo,
cerrando las válvulas sigmoideas, porque aparte el ventrículo ahora está vacío, entonces tiene menor presión. Y ese es el segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco es debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido cardíaco es debido al cierre de las válvulas sigmoideas. Todo eso ocurrió a través también de continuar la contracción del miocardio, la despolarización debida al sistema eléctrico del corazón. Eso más o menos se produce 70 veces por minuto, lo cual indica que la despolarización del nódulo sinusal hasta la contracción eficiente del miocardio dura más o menos 0,8 segundos. ¿Por qué los primeros 2 tercios de sangre viajan a favor de la gravedad? ¿Cómo? ¿Por qué los primeros 2 tercios de sangre entran a favor de la gravedad y el último tercio? ¿Qué es lo que pasa con el último tercio? Y ahí justo la sístole auricular se estruja del todo la aurícula y cae el resto de sangre. Claro, por la contracción. La aurícula tiene miocardio. Es un miocardio bastante delgado. Cuando yo hice la disección del corazón se veía muy bien. El espesor de las aurículas es muy distinto al espesor del miocardio del ventrículo. Existe una sístole auricular, pero esa sístole auricular no es, como la mayoría de la gente que cree, la razón por la cual se abren las válvulas. Mi especificación era por eso. Las válvulas auriculoventriculares se abren porque el ventrículo está relajado y la presión dentro del ventrículo es menor a la presión que hay en la aurícula, porque aparte la aurícula está llena de sangre, por lo tanto tiene más presión. ¿Se entiende? Ahora, cuando se abren las válvulas, a ver, lo explico por esto. En general la gente cree que la aurícula se llena de sangre y cuando se contrae, abre la válvula. Se abre y se vacía. En realidad no es así. La aurícula se llena, está distendida, el ventrículo también está relajado, entonces cuando se relaja el ventrículo ahí hay menos presión. Las válvulas sigmoideas están cerradas en ese momento. ¿Se entiende? Continúa la distensión, disminuyendo la presión. Eso es lo que abre las válvulas. Las válvulas se abren y se cierran solamente por cambios de presión. Entonces, cuando disminuye la presión en el ventrículo, se abre la válvula auriculoventricular. Entonces se empieza a vaciar y se llena de sangre. Y justo ahí ocurre la contracción auricular. Entonces la última porción, el último volumen de sangre que está entrando al ventrículo es causado o es debido a la sístole auricular, pero no todo el volumen. Eso es lo que yo quise decir. Y después dijiste que el segundo ruido era de la presión de las válvulas sigmoideas. El primero es este. Cuando yo tengo ahora las válvulas auriculares abiertas y el ventrículo se llena de sangre, y en ese momento el ventrículo se empieza a contraer. Cuando se empieza a contraer, la sangre que está en el ventrículo hace fuerza para salir por algún lado. Y entonces se empuja la válvula. Y entonces la válvula se cierra. Y en ese momento la aurícula está vacía, o si no tiene mucha sangre. Entonces hace eco y se escucha un fuerte ruido. El cierre es, cuando empieza la contracción, así, los músculos papilares se tensan y entonces tensan las cuerdas tendinosas. Entonces cuando la sangre hace fuerza, las cuerdas tendinosas hacen ¡pac! Y la válvula que estaba abierta se traba. Las válvulas siempre se abren hacia un lado. ¿Se acuerdan que acá estaban las cuerdas tendinosas unidas a los músculos papilares? Cuando los músculos papilares empiezan a tensarse, tensan las cuerdas. Entonces la válvula, la sangre está empujando para allá y hace ¡tac! Y se traba. Como de este lado hay poca sangre, hace eco. Y hace ¡tac! Si funciona mal, se escucha un soplo. Cuando no traba bien la válvula, la sangre es eyectada con gran fuerza hacia la aurícula y entonces no se escucha el ruido, se escucha un...
Y eso es un soplo. ¿Se entendió? Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa con un corazón cuando hacemos ejercicio? ¿Qué necesitamos entender? ¿Qué? Ahora voy a explicar esto. Al momento de hacer ejercicio, ¿la cantidad de sangre que entra al corazón es la misma, pero con más frecuencia o entra más sangre? No, entra más sangre. Aumenta el retorno venoso. Y después, eso es el principio. Después, como yo lo resuelvo, va a ser parte de las adaptaciones del corazón. Entonces, bueno, hay un armonioso crecimiento de las paredes del corazón. Un corazón de atleta, un corazón entrenado, va a mostrar un agrandamiento de las paredes, pero ese agrandamiento es armonioso. No hay que confundir el corazón agrandado con un corazón de atleta. El corazón agrandado es un corazón patológico. Hay algunos corazones de atleta que también lo son. Nosotros vamos a tratar de ver las adaptaciones saludables que puede traer aparejado el entrenamiento. Si yo veo, un agrandamiento de la pared, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, grande, agrandado, hipertrofiado, puede estar hablando de una insuficiencia cardíaca debido, por ejemplo, a que la persona es hipertensa. Entonces yo veo ese ventrículo agrandado, no un armonioso crecimiento del ventrículo, ¿sí? Esa es una característica. Perdón, capaz que estudié ignorante la pregunta. Dijimos que se agrandaba el deportista por la mayor circulación de sangre. No, por todo esto. O sea, el corazón... Pero como si para trabajarlo más de... Como un músculo, es exactamente. Ahora, está bien, ¿cualquier corazón agrandado es un corazón de atleta? No, yo puedo tener una persona hipertensa que tiene un corazón agrandado, pero si yo me fijo, no está todo armoniosamente agrandado. Tiene una parte por sobre la otra y eso entonces es patológico, está claro. Dice, hay una mayor dilatación tonógena, regulatoria, es decir, que es capaz de distenderse más, adecuándose a estas irrupciones intempestivas al iniciar un ejercicio del retorno venoso. Entonces, ese corazón también muestra más distensibilidad, es capaz de contraerse más y de distenderse más. Y esto provoca, algo que vamos a ver ahora, que es también la mayor posibilidad de contener sangre dentro de sus cavidades. A ver, yo quiero un corazón grande, pero quiero un corazón que tenga cavidades grandes. Si yo tengo paredes muy grandes, tengo cavidades más pequeñas. Un corazón patológico, puedo tener una hipertrofia del ventrículo, así, pero en desmedro de la cavidad. Entonces, si yo veo una cavidad pequeña con un ventrículo grande, puedo decir, acá hay una patología coronaria, acá hay una patología cardíaca grave. En cambio, si veo un corazón de atleta, digo, ay, el corazón, me sacan una placa de tórax, ¿no? No saben nada de mí. Entonces me sentí el corazón agrandado. Bueno, vamos a hacerle una ecografía. Y en la ecografía yo veo cavidades grandes. Entonces digo, esto es una respuesta a una. ¿Vos haces ejercicio? ¿Vos haces algo? Me va a preguntar el médico. Sí. Ah, tu corazón está adaptado entonces a este ejercicio porque la cavidad es grande y eso es importante. Mayor residuo sistólico en reposo, es decir, que yo estoy en reposo, tengo una cavidad más grande, la cantidad de sangre que movilizo es la misma, porque en reposo necesito las mismas cosas, pero mi corazón, como tiene una cavidad más grande, tiene una reserva de sangre extra que cuando yo haga un pique corto va a poder ser expulsada rápidamente porque también tengo más fuerza de contracción. ¿Está bien? Y eso va a ser beneficioso. Rápido. Aumento del volumen sistólico requerido en un trabajo intenso, dejando menor residuo sistólico. Es la explicación de lo que acabo de decir. ¿Y por qué? Por ejemplo, en el fútbol, donde yo tengo
digamos, momentos intensos o variaciones muy así azarosas, no es como una carrera, a ver, cada carrera corro siempre igual, siempre igual, siempre igual. En cambio, en un deporte, puedo, bueno, voy defendiendo, después voy atacando, me sacaron la pelota. Tengo que hacer actividades intensas y un corazón que pueda responder a esos cambios, ¿no? Esporádicos. Aumento de la potencia de contracción. Lo mismo que dije al inicio, como cualquier músculo, un músculo entrenado tiene más fuerza en sus contracciones. Lo cual no siempre significa que el músculo sea más grande, porque ustedes también saben que un músculo puede generar mayor tensión o levantar un mayor peso sin necesidad de viste, que sea Ford. ¿Está bien? Una hipertrofia gigantesca. Yo creo que Ford no podía, cero fuerza debería tener, estaba como medio inflado, pobre. Bradicardia en reposo. El prefijo bradi significa lento y el prefijo taqui significa rápido. Bradicardia significa que en reposo un individuo muestra una frecuencia cardíaca menor a la de que podría tener una persona no entrenada del mismo peso y del mismo sexo. Llega más rápido a la fase estable del ejercicio y con una menor frecuencia cardíaca, lo cual hace que tenga una reserva extra de energía. ¿Por qué? Porque cuando yo puesto mucho el aumento de la frecuencia cardíaca, también estoy agotando al corazón. Porque el aumento de la frecuencia cardíaca implica que el corazón trabaje más. Y él gaste más energía, él gaste más oxígeno y se desgasten sus nutrientes, ¿o no? Entonces, si yo tengo una baja frecuencia cardíaca, entonces estoy ahorrando energía y ese corazón va a funcionar mejor. Aumento en la neocapilarización de las arterias coronarias. No sé si se acuerdan que la clase pasada les mostré una imagen donde estaba como perfundido toda la red que nutría el corazón con color. ¿Se acuerdan que les mostraba la arteria coronaria derecha, la izquierda? Y se hacía como en ramitas, ¿lo recuerdan? Estaban como en un color flúor y se veía toda la capilarización. ¿Quién lo recuerda? ¿Nadie? Y le había puesto ahí y salía de la aorta en dos ramitas y en las ramitas se hacían más finitas. Y yo decía, miren qué grande, como iluminado estaba. Solo eso, solo la capilarización del corazón. Y les mostré cómo se veía que el ventrículo tenía mayor grosor en el lado izquierdo y se veía muchos capilares. ¿Lo recuerdan? La neocapilarización, ¿entienden lo que significa el término? Que se generan nuevos capilares. Eso es exactamente lo que pasa en sus músculos. En el músculo esquelético yo apuesto a la neocapilarización porque eso implica que más sangre va a llegar al músculo, entonces más nutrientes van a poder abastecer las exigencias que yo les voy a dar ¿no? Yo les corto el músculo y tienen más capilares, nuevos capilares. Las células musculares no pueden crecer, pero los vasos sanguíneos pertenecen al tejido conjuntivo y el tejido conjuntivo sí es muy plástico. El tejido conjuntivo es justamente algo que puede regenerarse y reparar lesiones y cicatrizar rápidamente. Bueno, la neocapilarización es una característica muy positiva y en respuesta a adaptaciones como esta. No solamente eso, a veces el corazón que tenía esos vasos sanguíneos, vamos a suponer que tengo acá una derivación de la arteria, vamos a suponer que yo me como mucho McDonald's, ¿viste? Le doy a las papas fritas y se me llenan, estas arterias son muy finitas, se me llenan de colesterol, se me tapan los caños. Muchas veces en respuesta a eso, en los corazones muestran neocapilarizaciones y hacen esto. Como ese vaso está tapado, el corazón lo que hace es
como hacer bypasses, claro, bypasses naturales, digamos, ¿no? Pero son finitos, son capilares. Entonces tengo muchos así. Muchas veces esa persona no sabe que tiene esto y la agarra, viste, que de repente quiere correr. Y de repente se junta con los amigos que se reencontró en la secundaria y se hace un partidito de fútbol. Claro, cuando empieza la actividad física, no es lo mismo pasar la sangre por acá, porque el vaso es muy chiquito. O sea, mientras estaba en reposo y hacía su vida normal, iba todo bien. Cuando empieza a imprimirle un poco de power, no es lo mismo para esto. Y se estallan estos vasos o se provoca. Nunca vieron así muchos casos. Hombres, 40, 50 años, ay, pero estaba jugando al fútbol y ay, la vida sana que estaba haciendo y se murió. Entonces, viste, ahí la salud, parece como que el deporte, entonces tanta salud no me traía, pero quizás no hice las cosas bien. Quizás le di a este corazón una exigencia que no era capaz de sobrepasar. Y no cambié hábitos de vida, seguía fumando, ¿viste? O hacía dietas que no implicaban sacarse de encima ese colesterol. Otra forma es directamente que a un preinfarto, una situación cardíaca grave, el médico haga un bypass médico, ¿no? Donde, o se pone también los STEM, que es como que te saque. Te pongo una malla elástica, como un resorte, y te destapo la cañería, a lo que yo después tengo que poder cambiar los hábitos de vida que me llevaron a esa situación. Por eso es muy ventajoso y creo que en Mar del Plata ya empieza a haber gimnasios específicos para trabajar con personas con cardiopatía o en recuperación de algún infarto o recuperación, donde se realicen trabajos adecuados para ese tipo de personas que están sanas porque su condición ya cambió, pero que tienen que cambiar de hábitos. ¿Puede ser que si se destapa sería una trombosis? No, el stem lo que hace es destapar, o sea, ampliar la luz del vaso que está obstruido. ¿Qué pasa con la trombosis? Es un vaso en la sangre, produce un trombo. El trombo es un coágulo. Claro, cuando vos tenés coágulos que pueden surgir en cualquier lugar, circulan por el torrente sanguíneo y obviamente llega un momento en que atraviesan una zona de una luz muy pequeña donde el trombo queda atorado, y cuando queda atorado se tapa lo que está después. Si ese trombo se te metió justo en una arteria coronaria, que es muy probable o puede pasar porque justamente la arteria coronaria es la primera derivada de la aorta, entonces puede obstruir al corazón. También puede obstruir como le pasó a Cerati. A Cerati le pasó eso. ¿Y hay una manera, o sea, con el ejercicio se puede ir como limpiando? Sí, hay que ver qué patología es. Por ejemplo, si tenés una patología sanguínea que te produce o que tengas una sangre muy espesa, muy viscosa, se toma, por ejemplo, preventivamente aspirina, que licúa un poco la sangre, y si no, tenés que hacer ejercicios muy buenos para eso. El ejercicio licúa la sangre. La diabetes también puede causar esto, y a veces se quedan en los pulmones. También producen obstrucciones pulmonares que puede producir un paro respiratorio, que se sucede un paro cardíaco, ¿no? Todo lo que profe, a mi papá se infartó hace 2 años y la vena se le calcificó por dentro. Entonces no se la pudieron destapar. Le quedó, no me digas le quedó una menos, me parece. Pero, ¿qué? ¿De dónde? ¿Cuál tenía calcificada? No me acuerdo cuál es. Bueno, para mí debe ser la aorta calcificada, tenía o algo así. Sí, las calcificaciones son bastante comunes en las personas cuando vamos creciendo. Muchas de las arterias se calcifican, se endurecen las paredes, ¿no? Y eso causa problemas en la presión. Seguramente tu papá es hipertenso. Y ahí se dio cuenta que era hipertenso. ¿Viste?
porque las paredes rígidas de las arterias hacen que el corazón no pueda, necesite de hacer mucha fuerza para que la sangre entre, porque la pared elástica de la aurícula no se amolda a esa fuerza, y eso causa un trabajo extra del corazón. Pero bueno, a veces atrás de eso hay también fumadores, personas que no se cuidan en su alimentación. La obesidad en el hombre suele ser también bastante perjudicial para su corazón, porque el hombre tiende a engordar en su abdomen. Y eso que uno ve, esos abdómenes distendidos, no solamente de vino tinto y de cerveza, tiene que ver con acumulaciones de tejido adiposo en los mesenterios, ¿no? Incluso en el pericardio. Entonces toda esa acumulación y esa presión sobre el corazón causa mucho daño al corazón. En cambio la mujer tenemos tendencia a engordar en otras áreas, ¿no? Donde tenemos más acumulados tejidos adiposos y no tenemos tantos problemas cardíacos. Aunque últimamente las problemáticas cardíacas en las mujeres aumentan, sobre todo en consecuencia de los anticonceptivos, que cambian hormonalmente muchas cuestiones que tienen que ver con esto y etc. Y la vida estresante, ¿no? También. Bien. Aumento en el número de mitocondrias, lo mismo. Hay algo que yo quiero incorporar, que inicié la clase pasada. La clase pasada yo les dije y les mostré, quedamos justo ahí cuando se terminó la hora y huyeron despavoridos, que vamos a analizar el concepto de gasto cardíaco. ¿Se acuerdan? El concepto de gasto cardíaco es muy importante, surge de la física. Nosotros tenemos una bomba, tenemos un fluido y tenemos caños. Y el área de la física que explica la dinámica entre una bomba, un líquido y un caño es la física llamada hidrodinámica, donde el concepto de gasto es importante. ¿Qué es el gasto? Es el caudal. El gasto o caudales son sinónimos, es la cantidad de fluido que atraviesa una sección de área de un caño por una unidad de tiempo. Entonces yo acá tengo un corazón que bombea sangre pasando por una sección de cañito que es la arteria de la cual surge el ventrículo. La diferencia es que es por pulsos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo medir yo el gasto del corazón? Es decir, el caudal del corazón en una unidad de tiempo. Y bueno, tengo que hacer en ciencias naturales, nosotros siempre, es una ciencia exacta, intentamos medir, y si algo lo podemos poner en expresión matemática, somos Gardel, y esto nos ayuda mucho a sacar conclusiones, y es lo que han hecho a través de una fórmula maravillosa, y cuanto más sencilla es mejor. Viste que Galileo dijo, las ciencias naturales hablan en lenguaje matemático, y tenía mucha razón. Entonces se saca el valor o la cantidad del gasto cardíaco a través de expresar la multiplicación. Por eso digo que es una ecuación sencilla, es simplemente un elemento por otro, es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Interpretémoslo así: este corazón, cada vez que late, saca un cachito de sangre. ¿Está bien? En un minuto eso lo hace 70 veces. Entonces, si yo quiero saber cuánto sangre sale del corazón en un minuto, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, llené así. Y ahora, si yo supiera cuánta sangre sale en cada latido, sabiendo cuántas veces por minuto late, sé cuánta sangre movió este corazón en un minuto. ¿Va? Entonces, bueno, eso es el dato que te voy a dar yo, pero sí lo que ustedes saben es que esto lo hace 70 veces por minuto, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, les digo yo, ¿cuánto? Si tengo acá el corazón, acá está la canillita y hace... Y tengo acá un vasito. ¿Cuánto del vasito lleno? Como uno de chiquito. Más o menos, muy bien. El gasto cardíaco tiene este valor. El corazón más o menos tiene un 70 mililitros, como un pocillo de café, ¿sí? Así que
Entonces tengo el vasito y acá tengo un balde y lo pongo. ¿Cuánto lleno del balde? ¿Cuánto lleno en un minuto? Y 7 por 7. 5 litros. 49. Inteligente esta gente. Más o menos sería 4.900 mililitros. ¿Está bien? A ver. Profe, todos los corazones más o menos. Más o menos. Siempre estos valores son un hombre de 70 kilos, de 1,70 m, varón, ¿no? Eso significa, y este es el valor que a mí me maravilla, son alrededor de 5 litros, ¿está bien? Es matemática pura. Tiene un valor de 5 litros, ¿sí? Y 5 litros es la sangre que ustedes tienen en el cuerpo. Eso significa que en reposo, para estar vivo nada más, con la sangre que tenés te alcanza para abastecer y nutrir a todas las células del cuerpo, porque el corazón entonces mueve la totalidad de la sangre que tenés. Toda la sangre que tenés en el cuerpo pasa por tu corazón una vez en un minuto. ¿No es maravilloso? Profe, entonces por cada minuto. Ay, no, es ridículo. Cada ¿A mí que minuto cierran los yo números para que les lleno dé el cuerpo de 5 sangre. No, para mí un volumen X de sangre. Es decir, acá tenés un volumen de sangre, vos se va a entender bien. Pasa por el pulmón, vuelve el corazón, todo una vez por minuto. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que los 5 litros de sangre alcanzan para nutrir a mi célula. Yo estoy en reposo. Recuerda que partimos de un hombre en posición anatómica que está vivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica que mis células tengan todo lo que necesitan? Bueno, por ejemplo, que cada célula de mi cuerpo reciba la cantidad de oxígeno que necesita. ¿Sí? Que las células puedan eliminar el dióxido de carbono que produjeron, ¿sí? Todo eso está cubierto, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a correr? Pasa más. Aumentan las necesidades de mis células, por lo tanto, el gasto cardíaco debe aumentar también. Pero lo que Ya no me alcanzan 5 litros por minuto. Yo necesito mover más cantidad de litros porque mis células aumentaron sus necesidades metabólicas. ¿Se entiende? Y si yo aplico la fórmula matemática y quiero aumentar el gasto cardíaco, solo tengo dos opciones. aumenta la frecuencia. Y aumento la frecuencia, es la forma más sencilla de aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, es lo que pasa, yo me hago un pique corto porque pierdo el colectivo y mi corazón, en respuesta a ese aumento, aumenta la frecuencia cardíaca. Lo vimos cuando vimos el reflejo de Van Rieger, es decir, rápidamente, eficientemente puedo aumentar el gasto cardíaco, ¿está bien? Un ejercicio intenso puede llevar el gasto cardíaco a cerca de 20 a 25 litros. Ahora, yo puedo aumentar mucho la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Si la frecuencia cardíaca en reposo es 70, yo puedo, sin generarle una muerte súbita a la persona, llevar a 200 o 250 veces el latido. Pero yo tengo un problema. A medida que voy aumentando la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco, ¿verdad? Pero llega un momento que el aumento de la frecuencia no es lineal, empieza a estabilizarse. ¿Por qué? Porque cuando yo aumento mucho la frecuencia, todo ese relato que hice recién, las válvulas están cerradas, las aurículas se llenan de sangre, el ventrículo se distiende, se abren las válvulas, se cierran las válvulas, el ventrículo se tiene que distender para poder llenarse. Si yo la frecuencia la hago muy rápida, no llega a llenarse de sangre. El periodo se acorta tanto que todas las etapas no llegan a completarse. Entonces llega un punto que aumentar mucho la frecuencia cardíaca no me sirve para compensar el gasto cardíaco que tengo.
Es decir, es demasiado rápido. Y encima agoto al corazón, que como se está contrayendo, tiene un aumento también de sus necesidades. O sea, que aumenta la frecuencia pero no el volumen. Y claro, no llega a satisfacer. Si yo tenga 220 no significa que aumente. ¿Por qué? Porque empieza a disminuir el volumen sistólico, porque no escupe tanta sangre. ¿Está bien? Entonces una respuesta adaptativa al entrenamiento implica, como yo les dije hace un rato, que la cavidad se haga más grande. ¿Lo dije o no? Se dilate más. Entonces, un corazón de atleta, ¿cómo aumenta su gasto cardíaco? Aumentando el volumen sistólico. Entonces, yo tengo requerimientos altos, pero no los satisfago solo con el aumento de la frecuencia, porque yo por entrenarme aumenté mi volumen sistólico. Por lo tanto, si yo tengo una persona entrenada acá parada, así, ¿cuál es su gasto cardíaco? No, el gasto cardíaco en reposo, ¿de cuánto era? 5 litros. 5 litros, siempre 5 litros, no le creció una pierna más, sigue teniendo, ¿sí?, los 5 mismos litros. Entonces, ¿qué observo? La frecuencia cardíaca es menor. Como el volumen sistólico está aumentado, un signo medible de que mi entrenamiento funcionó, pues yo me puedo abrir el corazón, a ver si aumentó el volumen sistólico. ¡Ah, sí! Yo no necesito verle la cavidad cardíaca, solo con observar la frecuencia cardíaca en reposo puedo decir sí, solo sí, esto es gracias a que el volumen sistólico aumentó, y es un dato indirecto. Entonces yo quiero entrenarme con vos, me toca más la frecuencia cardíaca en reposo, es de 85, pasan 3 meses, me tenés trotando por la cancha. A los 3 meses me tomás la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Qué esperarías vos que pasara? Que sea, no sé, 70, pero que sea por lo menos 76. Entonces vos digas, vamos por buen camino. ¿Qué pasa si es 81? Sí, flaco, porque hay que la pila porque me venís acá haciendo perder el tiempo y no estoy avanzando nada. O tengo una cardiopatía que desconozco y quizás tengo que hacerme un chequeo. ¿Se entiende? Pero es un valor que yo puedo interpretar porque sé la teoría y aplico la fórmula matemática que estamos acá analizando. Volumen sistólico, frecuencia cardíaca. Lo cual trae otros beneficios como los que acabamos de nombrar al principio. Yo voy a tener frecuencias cardíacas menores a intensidades altas de ejercicio, porque mi volumen sistólico es importante. El profesor Facal, lo recuerdan seguramente, no sé si han tenido alguna materia con él, me contó, si de su voz lo escuché, que él le tomó la frecuencia cardíaca en reposo a un ciclista, atleta de elite, hace muchos años, porque me contaba que eran jóvenes, así que no sé de cuánto fue, 29. Un témpano era el hombre. O sea, se dice que en meditación puede llegar hasta hay estudios que después de un tiempo puede sí, pero este chabón tenía un corazón que hacía pura, hacía. Eso hacía tu sangre. La meditación sí, bajás el ritmo cardíaco, pero no aumentás el volumen sistólico meditando. Ahora yo digo, ese corazón, claro, imagínense el volumen sistólico que tenía, a ver qué hacía. Sangre que escuchaba, cuando empezaba en la bicicleta a andar, ese corazón hacía 4, 5, 6. Y me daba, ¿se entiende, no? Y bueno, no sé, pero la frecuencia cardíaca 29. ¿Cuáles saben ustedes si frecuencias cardíacas en reposo? 66. Bastante bien. Muy bien. ¿Qué más? Además,